Este segmento es patrocinado por Clínica Brockman. Me encanta estar acompañado del doctor Brockman porque siempre nos está instruyendo a las personas que quieren realizarse una cirugía plástica, una cirugía estética. Y en este caso vamos a hablar acerca de la seguridad en las cirugías. Un tema muy importante que ustedes deben de tomar en cuenta pues, a la hora de decidir qué cirugía se quieren hacer, o tal vez uno piensa que se quiere realizar un tipo de cirugía y en realidad la que necesita es otra. Por eso está con nosotros el doctor José Brockman para hablarnos acerca de este tema. Buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días. Cuénteme, doctor, ¿cuáles son las medidas a tomarse, las medidas de seguridad a tomarse a la hora de realizarse una cirugía plástica? En primera cosa es la famosa consulta. Yo veo en las propagandas de cirugía plástica valoración gratis. Valoración gratis de una cirugía plástica te puede costar mucho más caro que el simple precio de una cirugía. Porque no es ir a ver qué es lo que te van a hacer y cuánto cuesta. Dese una vueltecita, ok, usted necesita eso, 300 exacto, pesos. eso cualquiera te lo puede decir, eso hasta en internet está. Claro. Y ahora con la información vos podés. Pero el problema está en lo siguiente, sos un candidato a esa cirugía. Porque esos son protocolos. La gente se está comenzando a separar mucho la seguridad de una cirugía por el motivo económico. Por ejemplo, una paciente llega, siempre están preguntando, es una de las cosas que me gusta discutir con ella. Quiero que sea ambulatorio, quiero que sea con anestesia local, porque lo hicieron así en mi amiga. Miren, la cirugía ambulatorio o outpatient, que le dicen los americanos, tiene protocolos a seguir. Por ejemplo, es una paciente sana. El riesgo quirúrgico tiene protocolos que los anestesiólogos siguen y ahora más que nunca los anestesiólogos se rigen por esto que es la ASA. ASA 1 es sano, ASA 2 ya tiene algún problema, ASA 3 ya tiene más problemas como por ejemplo presión alta, diabetes, ASA 4 son pacientes que solo pueden hacer cirugía de emergencia. Entonces, nosotros tenemos que marcar al paciente si tiene algún riesgo en la cirugía y después de la cirugía. La gente piensa que el riesgo es en la cirugía. Sí, hay riesgo, todo hay riesgo. Cuando vas a volar, tenés el riesgo del despegue y el aterrizaje, pero también tenés riesgo ahí arriba. Entonces, ¿qué pasa? La paciente cuando llega quiere ambulatorio, anestesia local y se va para su casa. Yo le digo, mire, infelizmente es su cuerpo que se va a operar. ¿Ok? O felizmente. Y esto tiene su riesgo. Y usted tiene esto y esto y esto. Pero yo quiero una resalva. Las jóvenes, los jóvenes. Yo ya dejé de usar los 40 años para hacer determinados exámenes. Yo le hago exámenes a todo el mundo de todo. Porque después tenemos la famosa frase, debía haber hecho. Hubiera no existe. ¿Entendés? Entonces, yo le hago los exámenes a todos, porque cuando los jóvenes son enfermos, son más enfermos que los viejos. Sí, es verdad, porque los viejos ya tienen algunos mecanismos de compensaciones que no tienen los jóvenes. Ahora, doctor, en estos tiempos, todo el mundo se cree doctor. Todo el mundo se automedica, todo el mundo dice, ay, yo no necesito hacerme este examen o yo no necesito esto. Y hasta quieren llegar donde el mismo doctor y decirle, como usted decía, doctor, quiero que me haga la cirugía ambulatoria con anestesia local y me la va a hacer en su clínica o me la va a hacer aquí. Eso existe y todo el mundo quiere eso. Todo el mundo, porque sí. Nosotros nos guiamos ¿por quién? Por otros países, pero Nicaragua no es un país que tiene condiciones de hacer muchas cirugías en clínicas. Porque aquí no es el 911, que en 10 minutos está la ambulancia. Aquí no tenemos, aquí si no tenés vehículo, tenés grandes problemas. Entonces, yo les voy a decir algo que yo estaba pensando ayer, pero es lo siguiente. Siempre que buscamos precio y hacemos cosas obviando el post, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Ahorita leí un estudio en Estados Unidos, que más o menos 15% de los pacientes outpatient o los ambulatorios tienen complicaciones.
¿Y cuáles son las complicaciones más comunes? Infecciones, problemas de cicatrización, Bacterias. problemas de infección y problemas gravísimos, que es uno de los problemas más comunes en cirugía plástica y en todos los tipos de cirugía, que son la trombosis y la embolia. Y son problemas graves. Explíqueme brevemente cuáles son. Okay, yo te voy a dar un ejemplo. Los anticonceptivos modernos. Por eso es que las jóvenes, cuando hacemos la valoración en la clínica, a las jóvenes les pido una serie de marcadores inflamatorios. Porque el problema de los vasos no es solo el colesterol y las alteraciones, el problema es la inflamación que te da chance de que se formen trombos. Pacientes, las jóvenes pueden ser sedentarias, toman anticonceptivos. Son pacientes que pueden tener la formación de trombos en las piernas y ese trombo se suelta y va para el pulmón y el índice de muerte es altísimo. Entonces, a veces el examen de esos marcadores no es barato. Y la paciente dice, ¿por qué me hace tanto examen si mi amiga se lo hizo? Bueno, pero no tenés el mismo sistema. su amiga no sé quién es y no sé la salud que tiene. Entonces hay que saber cómo se hace la valoración de la paciente. Porque te cuento, cuando se complica una paciente ambulatorio, es prácticamente un mes para ella volver a sus actividades, ¿entendés? Normales. Pero ahora muy sencillo, la gente dice que, ay, ¿qué me pasó esto? Negligencia médica. Ahora, ¿cómo clasificamos cuando es negligencia médica y cuando es negligencia del paciente? Porque usted me comentaba también que a veces llegaba, ay, doctor, ¿para qué me manda a hacerme tantos exámenes si yo lo único que necesito es que me hagan unos implantes de seno? Mira, yo creo que eso lo vamos a clasificar en otro momento. Yo tengo el curso de pericia médica, principalmente en cirugía plástica, y me gustaría hablar sobre eso, porque realmente eso es algo tenebroso para que el paciente siempre le echa la culpa al médico y el médico le dice al paciente. Yo creo que la negligencia comienza en la consulta. Yo le digo a las personas jóvenes, paciente mal platicado. Sí. Porque si vos tenés un paciente con cierta edad, fumador, diabético y todo, tiene montones de riesgos que deben ser anotados. Cuando yo fui a Estados Unidos a operar a un pariente de nosotros y el médico le dijo, mi pariente le comenzó a preguntar cosas y le dijo el médico, ¿usted leyó lo que yo le entregué? No, lea lo que eso es lo que necesita saber y los riesgos que va a tener. La letra chiquitita. Sí, no. Fue un folder de ese tamaño. ¿Por qué? Porque hay riesgos inherentes al paciente. Claro. Entonces, nosotros tenemos que ver eso. Ahora todo se clasifica en negligencia. Hay negligencia de todo tipo, negligencia política, negligencia religiosa, negligencia de familia, todo. Entonces tenemos que catalogar esto bien antes de estar enmarcando la profesión en ciertas cosas que es impericia, imprudencia y negligencia. Eso lo podemos discutir. Pero entonces, para evitar eso, es bueno poner al paciente en un rayo X, digamos así, de lo que es el paciente. Pero cuando yo les digo a los pacientes, miren, cuando tú entras buscando que la cirugía sea ambulatorio, sea con anestesia local, sea con eso, en tal hospital que es más barato y eso y aquello, alguna cosa es más barata, alguna cosa tiene que disminuir el precio, claro, que no sea tan efectiva. O hay clínicas que no tienen ni dónde ingresar al paciente. Es que también a veces lo barato sale caro. Hay gente que dice, ay, ven, me voy a ahorrar $100 y para ahorrarme $100 yo te voy a dar un ejemplo. Arriesgar mi vida. Cuando nosotros hablamos de problemas de infección, yo le digo a la paciente, tenemos este y este hospital, pero no quiere decir que en el hospital que yo te estoy recomendando no tenga infección. No hay ningún hospital en el mundo que no haya infección, claro, a no ser que carbonices al paciente. Y aún así hay microorganismos resistentes. ¿Entendés? Entonces el problema es mutación. Entonces el paciente tiene que saber riesgos. ¿Por qué no le gusta operar en tales hospitales? Por los riesgos. Te estoy diciendo que es por los riesgos. ¿Lo querés correr? Si es más barato, sí. Pero cuando se complica, ahí sale sumamente caro. Entonces nosotros tenemos que entender que la consulta médica es tu seguridad de lo que vas a tener en el postoperatorio. Y además es la oportunidad de conocerte con el doctor y saber quién es la persona que va. Yo te voy a dar un ejemplo aquí de algunas cositas. Por ejemplo, una de las cosas que las pacientes le tienen horror, vomitar después de la anestesia.
Es imposible a veces controlar el vómito post-anestesia general Es algo normal. con un medicamento barato. Tenés que usar un medicamento caro, que ese sí te lo va a controlar. Entonces, la paciente ambulatorio, que evitó gastar mucho, le dan un medicamento barato, va a vomitar en su casa, no quiere tomar líquido, no quiere hidratarse, se hemoconcentra, tiene problemas de que la sangre queda más espesa, se pueden formar más coágulos. Y entonces esa paciente llega deshidratada, ya hay isquemia en el lugar de la cirugía, puede tener más probabilidad de tener alteración de la cicatrización, problemas de recuperación, que va más lenta. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, nosotros no podemos, yo digo y lo continúo diciendo, el mayor cómplice que tiene el médico para su mal resultado es el paciente. El paciente que llega queriendo, como vos dijiste una palabra ahí que yo no la acepto, exigiendo que le haga esto, que le haga aquello. No, señora, espérese. Fueron 13, 15 años sentadito en un asiento aprendiendo. Y lo que yo le estoy diciendo, esto tiene estudios científicos que lo comprueban. Aquí no estamos hablando de Internet y Google. Para eso estamos hablando de cosas científicas probadas. Quiero decirle algo. Tal vez la complicación en paciente ambulatorio en Estados Unidos sea de 15%. Lo que pasa es que aquí en muchos países no se reporta. Por ejemplo, Colombia, un país que tiene un turismo de cirugía plástica inmenso. Pero ¿cuánto es el índice de complicación? Es interesante que se estudie eso y que se pase. Por eso les traigo esto. No es porque yo hago lo correcto siempre, no. Pero a veces tú no prevés la complicación, crees que es una cosa pequeña, ¿ok? Y, por ejemplo, vas a quitarle una cicatriz a una paciente. Esa paciente tiene determinada edad, tiene presión alta. Lo comenzás a hacer en tu clínica y la paciente se siente mal. Y se complica. Y la paciente tenés que llamar a un médico, tenés que ver las condiciones que tenés. Entonces, ¿qué pasa? Son cosas pequeñas que hay que hablar bien con el médico. Lo que yo les quiero decir es que ustedes deben de protegerse. O sea, yo soy candidata a este tipo de cirugía y en este régimen, o sea, ambulatorio o internada o ingresada, como decimos nosotros. Entonces, eso tiene que ser hablado ¿con quién? Con el anestesiólogo y el médico. El anestesiólogo debe ver a su paciente antes para decirle, no señora, yo no le puedo hacer ese tipo de anestesia a usted. Por ejemplo, anestesia local. Todo el mundo piensa que anestesia local es lo mejor del mundo porque es local. Anestesia local tiene su dosis. Después de eso es tóxica. Entonces, si vos le pones más que eso, la paciente puede morir. Porque bloquea primero, ¿qué? El corazón. El corazón. Entonces, y si no tenés, por eso es que algunas pacientes que van del dentista llaman anestesiólogo. Porque además de la anestesia local, lo sedan. Y el anestesista puede, el dentista puede usar mayor cantidad de anestesia con seguridad que le oriente el anestesista. O el anestesiólogo, a él no le gusta que le digan anestesista. Entonces el anestesiólogo. Bueno, lo que importa, esto es complejo, lo que importa es lo siguiente, ¿qué edad tengo? ¿Cuál es mi calidad de salud? ¿Me hicieron la valoración preoperatoria? Yo no entiendo para qué el médico pide creatinina, eso y eso y eso. No tenés anemia, te podés operar. Oye, ¿qué estás viendo en la creatinina? ¿Qué buscas en la creatinina? Función errónea. No. ¿Qué estás buscando? Una glicemia. Tenés en 100, pero tiene presión alta, tiene algunas cosas alteradas. Eso que nos va a definir es la valoración preoperatoria del internista o del cardiólogo. Por eso es muy importante realizarse. Claro, porque en el momento que está anestesiada, de nada sirve comenzar a correr. Ahí comenzó la negligencia. La negligencia. Bien, ¿okay? Doctor. Lamentablemente el tiempo nos tiene así y podríamos seguir hablando de esto durante todo el programa. Ya tenemos el próximo tema, que es clasificar las negligencias. Gracias por habernos acompañado. De nada. Doctor, fíjese que le tengo una mala noticia. Ajá. Hay una paciente que usted nunca va a traer a su clínica. Ajá. Porque ella es perfecta. Está bien. Valeria Sánchez, y no tiene nada que hacerse, que quitarse, Valeria, que ponerse. Eso ahí cuando ya después del casamiento, ¿no? Después del casamiento. Tal vez de unos 5 años, 10 años la tengamos. Vamos a ver qué dice. Estamos en el activa todavía. Ella es perfecta. Yo creo que ella nunca necesita nada. Ok, buenos días. Te felicito, Valeria. Este segmento es patrocinado por Clínica Brockman.